y que vayamos en los tiempos, vamos a ir comenzando. ¿Listo? Entonces, pues primero que todo, pues darles la bienvenida a todas y a todos los que se están conectando en este momento. Qué alegría ver esta comunidad aquí llegando desde tantos lugares. De verdad, gracias por sacar este espacio en medio de sus agendas, porque sabemos que esto que estamos construyendo en este momento tiene mucho sentido gracias a todos ustedes. Bueno, Cata, gracias por esa gran bienvenida. También de mi lado les quiero dar la bienvenida a todas y todos, aprovechando que hicimos pues una gran convocatoria desde diferentes lugares. Me encantaría leer en el chat desde qué lugar nos están acompañando, desde dónde se conectan. Sabemos que tenemos varios países participando, incluyendo nuestras speakers, entonces lo pueden poner en el chat. Lo vamos a estar leyendo pues constantemente. La idea es que sea muy interactivo, entonces nos pueden ir escribiendo y con eso pues sabemos desde dónde nos acompañan y ustedes también leen un poquito el chat también. No, Lee, yo creo que no podemos chatear. Ok, ok, ya revisamos. Bueno, mientras habilitamos el chat, entonces nada, les seguimos dando la bienvenida. Bueno, mientras tanto, mientras se habilita la opción, nos pueden ir escribiendo por la opción de Q&A. Esa sí está completamente habilitada. Entonces, bueno, podemos arrancar por ahí. Mientras tanto, bueno, continuando con la bienvenida, les quiero contar que cuando comenzamos a imaginar este evento, no lo pensamos como tal, como un lanzamiento tradicional, como un producto o quizá como una presentación, sino que lo que nos llevó a imaginarlo es que estamos viviendo un momento único, todos lo sabemos, y es que la inteligencia artificial está transformando la forma en la que estamos trabajando, en la que aprendemos, en la que nos comunicamos, pero al mismo tiempo, adicional a eso, está abriendo también muchísimas oportunidades que tiempo atrás no existían. Exactamente como les dice Pau, en este proceso que estábamos pensando y trabajando, como les dice ella, nos dimos cuenta que había algo muy importante y es que hay muchísimas mujeres que quieren entrar en este mundo, que quieren crecer, que quieren liderar, que quieren reinventarse, pero no siempre encuentran un espacio donde hacerlo acompañadas y donde hacerlo en comunidad y además teniendo referentes que sean cercanos con habilidades que vayan mucho más allá de lo técnico. Y esto lo confirman los datos al día de hoy. Hoy las mujeres representan solamente un tercio de la fuerza laboral tecnológica. En inteligencia artificial, por ejemplo, la brecha es todavía mayor. Y si seguimos así, según el Global Gender Gap Report del 2025, esta brecha nos tomaría incluso hasta 125 años en cerrar. Así es, Cata. Y es que lo más llamativo es que justo ahora estamos enfrentando una escasez crítica de talento en AI y aunque sabemos que hay muchísimas oportunidades, sin embargo, hay algo que definitivamente no está conectando y no es por falta de talento, no es por falta de capacidad, sino que lo que consideramos que está faltando es falta de acompañamiento, de entornos un poco más amigables y humanos, en donde podamos aprender constantemente sin miedo y espacios donde también sea posible, como este, ver a otras mujeres para poder decir, yo también puedo estar ahí. Exactamente. Y antes de continuar, queremos también mencionar algo que para nosotras es muy importante. Este espacio fue diseñado especialmente para impulsar el liderazgo de mujeres en inteligencia artificial, pero también queremos y quisimos y trajimos a hombres en la industria porque también reconocemos el papel fundamental que ellos cumplen en este ecosistema. Creemos que la construcción de oportunidades y de futuro precisamente se hace juntos y por eso nos alegra muchísimo también que hayan hombres aquí conectados. Este programa es para ellas, pero también es un espacio donde ellos son bienvenidos si quieren también aprender, acompañarnos y crecer con nosotros. Exactamente, Cata. Y es por eso que estamos aquí hoy. Este evento nace con una intención súper simple, pero al mismo tiempo demasiado poderosa, y es crear un punto de encuentro.
un espacio donde podamos escuchar historias de mujeres, como nuestras maravillosas speakers que tenemos aquí el día de hoy, que ya están abriendo camino en tecnología con sus propuestas, con sus proyectos, con sus empresas y que nos muestran que liderar con AI no es solamente saber de algoritmo, de modelo, de temas técnicos, sino que también hay que tener una visión clara, con empatía, con pensamiento crítico, con creatividad y todas esas habilidades blandas que hoy son igual de importantes que todas esas herramientas digitales o conocimiento técnico. Exactamente, porque lo que decimos es que la inteligencia artificial no vino a reemplazarnos, sino que viene a exigirnos nuevas maneras de colaborar, de resolver problemas, de comunicarnos y también de liderar. Y eso requiere preparación, pero también requiere esta comunidad, requiere inspiración, requiere referentes que sean reales, requiere de espacios como este donde podamos entender lo que se viene, hacer preguntas y construir nuestro propio camino, pero desde la confianza. Exactamente, Cata, suena súper inspirador y es por eso que el día de hoy van a escuchar historias de transformación, proyectos que nacieron con propósito y conversaciones reales y totalmente transparentes sobre el futuro del trabajo. Claramente no para que nos asustemos, sino para que entendamos qué es lo que está pasando y cómo queremos participar en este futuro que ya se está escribiendo hoy mismo. Y algo muy importante que queremos resaltar es que este evento no es un cierre, sino que precisamente es un inicio, es una puerta que queremos dejar abierta. Queremos que de aquí se lleven nuevas ideas, se lleven nuevos contactos y si así lo sienten, pues por supuesto nuevos caminos para que ustedes puedan seguir aprendiendo. Nuestra misión en este momento no es que se inscriban a algo, es que se sientan precisamente parte de algo y por eso estamos conformando esta comunidad. También queremos que sepan que ustedes no están solas, que existe esta comunidad global que quiere verlas liderar y que también puedan entender un poco mejor de qué se trata nuestro programa de CodeRise que se llama GenAI y Liderazgo que actualmente estamos desarrollando en Holbert. Genial, Cata. Así que de mi lado, pues no queda nada más, sino que decirles que disfruten este espacio, que participen, que hagan preguntas. Ya mismo vamos a revisar pues qué pasa con el chat para que podamos seguir interactuando por ahí. Y ojalá que al finalizar, pues todas y todos nos vayamos con esa chispa encendida de seguir construyendo un camino en tech, con un propósito más allá, con confianza y con habilidades que seguramente no van a servir únicamente para este momento, sino para un futuro pues muy extenso. Así que bienvenidas y bienvenidos todos al lanzamiento de GenAI Leadership Program. Muchas gracias por estar aquí conectados. Gracias, Cata. Entonces, bueno, oficialmente les confirmo, ya se va a revisar el tema del chat para que ustedes puedan interactuar por ahí. Sin embargo, mientras tanto, tienen la opción de preguntas y respuestas para que pues igual ahí si quieren aportar algún comentario lo puedan hacer. La idea es que cuando el chat ya esté disponible y en caso tal de que ustedes quieran participar al final de cada una de las charlas con las speakers, puedan tener la opción de levantar la mano y nosotros inmediatamente les vamos a habilitar su micrófono para que el espacio pues sea un poquito más interactivo en caso tal de que ustedes tengan alguna pregunta o simplemente quieran hacer algún aporte muy preciso sobre lo que estamos conversando. Entonces, gracias a todos, a todas por conectarse a este espacio, por ser tan puntuales, incluyendo a nuestras speakers que ya están súper listas para empezar este gran espacio. Gracias a todos esos aliados que confiaron en esta iniciativa y que hicieron pues posible este espacio y claramente a todo el staff que está detrás apoyando esta gran iniciativa. Empezaremos entonces en breve. ¿Listas? ¿Cómo están? Muchas gracias por esta invitación. De verdad que estamos muy emocionadas, Lu. Hola, ¿cómo están? De verdad, muchísimas gracias. Y justamente eh, queremos contarles que esta invitación nos llegó porque hace un mes, unos 20 días, nos invitaron a dar una capacitación en inteligencia artificial. Eran más de 50 personas y Jimena y yo, siendo mujeres, nos sorprendimos porque no había ninguna mujer allí. Era un espacio
que aparte de nosotros era netamente masculino, y nos hicimos la siguiente pregunta. Nosotros llevamos más o menos 3 años trabajando con inteligencia artificial. Ahorita les contamos un poquito de quiénes somos para los que no nos conocen. Y nos parece una herramienta maravillosa porque, como bien dijo Cata, no viene a reemplazarnos, sino que nosotros somos fieles creyentes de todo lo contrario, viene a potenciar nuestras habilidades. Que más que tener una herramienta en la que tú no necesitas tener que saber de código, sino que son tus palabras las mismas las que te van a ayudar a desarrollar productos, presentaciones, páginas web, cosas que antes no podíamos en poco tiempo, ¿cierto? Porque dejar esa tecnología rezagada solamente a unos pocos. Y ahí nace el título de esta charla, y a un ecosistema construido sin nosotros. Pero bueno, ahí queríamos presentarnos un poquito de quiénes somos nosotros, ¿cierto? Justamente, Jimé. Mi nombre es Jimena Villalobos, honrada de estar acá. De verdad que esto surgió de la nada porque en verdad un simple post de LinkedIn hizo un impacto que no creíamos y ahí es donde a veces desconocemos el poder tan increíble que tienen nuestras palabras y el eco tan grande que se puede hacer cuando las levantamos con fuerza. Y este nacimiento de nosotros justamente nació hace 3 años como empresa. Empezamos justamente a eso, a compartir, a conectar con las personas, a contar lo que estaba pasando con la IA generativa sin ningún tipo de interés, más allá de, miren lo chévere que la estamos pasando y lo que estamos viviendo a través de la tecnología. Eso nos lleva a construir una comunidad, que es la comunidad Por Contar, que creció enorme, llegamos casi a 2.000 personas, y esas 2.000 personas empezaron ya a solicitar servicios, llegaron empresas, llegaron personas individualmente, y sin querer queriendo nos volvimos una empresa. Ya estamos en un proceso de crecimiento muy bonito, dejamos de ser solamente Luis y yo, ya somos un equipo de 6 personas dentro de la empresa y aparte tenemos más de 12 aliados estratégicos que nos apoyan externamente también con actividades. Hemos tenido la oportunidad de crecer a nivel personal y laboral en el sentido de que ya tenemos presencia en países como Panamá, países aquí en Colombia, en Estados Unidos y unas alianzas que nos han permitido hacer escenarios espectaculares que en verdad nos tienen ilusionadas. Pero entre más y más crecemos dentro de la inteligencia artificial y vamos viendo esta adopción en las personas y en el mundo, también estamos viviendo varias cosas y es que estamos viviendo unas brechas enormes y de esas brechas justamente queríamos hablar, queríamos hacerlo conversadito, pero después nos pusimos a pensar definitivamente tenemos que mostrarlo con datos, también tenemos que mostrarlo desde otras perspectivas y conversar delicioso sobre este tema porque en verdad es más que necesario. Justo ahorita decían que tenemos una brecha que si no se cierra rápidamente nos va a costar más de 135 años llegar a la paridad. ¿Ustedes se imaginan eso? O sea, tener que tratar de continuar, seguir, avanzar. Llevamos años en la lucha como mujeres, años de votaciones, años de conseguir salarios, años de poder trabajar en lo que nos gusta, en lo que no nos gusta, poder tomar decisiones y ahorita abrir otra más, pero ahorita con una tecnología que no conocemos al 100%, que todavía no está regulada como se debe, que está dominada por un grupo muy pequeño y que está construida con un grupo aún más pequeño, por consiguiente nuestras voces se siguen apagando y opacando y eso es complicadísimo. Un poquito de nosotras, pues Luisa, preséntate y ya me presento yo también en el sentido ya profesional. Perfecto. Bueno, yo llevo más o menos 10 años en la industria tech. He trabajado en empresas como Dell Technologies, liderando proyectos en conjunto con Microsoft, con McAfee, con NVIDIA, y de ahí pues he vivido muchas experiencias como mujer en el rol de la mujer en tecnología que me han dado cuenta que todas esas brechas de las que habló Cata y Paula, de que no hay casi referentes, de que en verdad en los sectores de TI nos encontramos que tradicionalmente hay un rol masculino que nos ayuda mucho porque los hombres son muy dispuestos a enseñarte, pero que a veces a uno le da miedo preguntar, porque tal vez culturalmente venimos con ciertos sesgos de que a las mujeres tradicionalmente se nos dice como que, no, si tú no sabes eso, mejor no entres, déjaselo a los expertos, y de ahí surgen ciertos mitos como este, que venimos a traer y que hemos escuchado no solamente en los espacios en los que normalmente Jimena y yo llegamos a capacitar, y pues tradicionalmente si hay más hombres, muchas personas, muchos de estos hombres nos preguntan, bueno, es que normalmente a las mujeres no les interesa en estos temas, qué bueno que ustedes estén hablando, pero pues es muy raro verlas hablar sobre inteligencia artificial, sobre programación, sobre ciberseguridad.
Y nosotros somos fieles creyentes que no es que a nosotros las mujeres no nos guste la tecnología, no sea de nuestro interés, sino que es un ecosistema que tradicionalmente nos ha rezagado un poquito, ¿cierto? Esa es un poquito de mi historia. Quiero traerles también una enseñanza muy bonita que me dio una de las líderes que tuve durante muchos años en Deck Technologies, y fue que no me diera miedo preguntar, que si la embarraba, no sé si aquí todos somos de Colombia, para los que no son de Colombia, embarrarla es si cometía un error, pensara que probablemente uno de mis compañeros, que la mayoría eran hombres, no se iba a disculpar por él, simplemente iba a decir que le enseñaran y que se capacitara en eso. No iba a pasar nada más allá de que si hay un error tienes que volver a construir. Entonces la invitación a esta charla justamente es que primero tengamos la mente abierta y la disposición a aprender y a reconstruirnos en temas donde tenemos que ser expertos, pero podemos no quedarnos en no voy a ser experto nunca, sino construir un camino hacia esa expertise, ¿cierto? Bueno, ahora sí dejo a Jime que se presente. Ella tiene una historia muy diferente a la mía. Yo vengo del sector core y desde hace 3 años justamente lo abandoné, y Jimena fue un impulso para que fundáramos Juntas por Contar. Entonces ha sido un cambio bien disruptivo con pasar de lo corporativo a ser un emprendedor, un startupero, ¿cierto? Yo sí vengo del sector startupero, trabajé con diferentes industrias y diferentes empresas acá en Colombia, Rocketfy, entre ellas, en Argentina trabajé con otras empresas de educación, también trabajé con Smart Bimo, y vengo de un mundo donde tú tienes que pensar rápido, accionar rápido, errar rápido y no arrepentirte tan seguido, sino simplemente aprender en esa ligereza, porque las startups viven a una velocidad absurda. Hay mucho capital de inversión, pero también hay mucho en juego. Entonces, me cansé. O sea, si le estoy supremamente honesta, yo me agoté. Mi cabeza, mi ser ya no podía más. Yo no podía levantarme a las 6 de la mañana pensando cómo iba a producir y a producir y a producir dinero y a generar estrategias que trajeran más tráfico, que hicieran que se adoptaran herramientas. Estaba muy agotada, no podía más con el estilo de vida porque me estaba desbordando en todo sentido, desbordando en el sentido laboral, personal, de salud, y dije, no puedo más. Pero esa ligereza y esa rapidez también me ayudó a que tenía que encontrar herramientas y metodologías que a mí me hicieran sentir bien conmigo, con mi trabajo, y que me ayudaran a tener ese sentido también de rapidez en las cosas que hacía. Y ahí llega la inteligencia artificial, y justamente eso era lo que explicábamos y lo que nos llevó en algún punto a crecer tan aceleradamente. Pero también nos empezó a cuestionar muchas cosas. Luz, si quieres puedes empezar a compartir la presentación ya. Y es que nosotros como mujeres vivimos con muchísimas fragmentaciones mentales y muchísimas creencias que todo el tiempo tenemos muy arraigadas desde nuestra infancia. Creencias que no nos permiten crecimiento en muchos sentidos, como cómo me siento yo en mi rol de liderazgo, cómo voy a tener una voz que las personas quieran y sientan escuchar, cómo voy a ser oficialmente para convivir entre mi rol de persona, mujer, y desarrollar también mi vida profesional sin tener que sacrificar lo uno o lo otro. Y cuando uno empieza a ser consciente de ese tipo de conversaciones y esas vocecitas internas que nos empiezan a desligar tanto y que nos empiezan a frenar tanto, y empezamos a buscar el por qué, ahí es donde nacen este tipo de narrativas como qué ha pasado con nosotros como mujeres, porque tenemos una exposición tan tardía a la tecnología. Yo creo que Luz lo puede explicar súper bien esa parte, donde básicamente lo que nosotros hemos vivido siempre es que, si lo vemos desde el rol hombre-mujer, a nosotros como niñas siempre nos dieron los juguetes de niñas, vaya con la cocina, vaya, siéntese calladita, no haga tal cosa. De los hombres lo que les entregaban eran herramientas que pudieran desestructurar, jugar, aprender, y claramente ese tipo de dinámicas y de juegos lo que hicieron es construir en ellos fácilmente una estructura ingenieril, porque eso es justamente la ingeniería: hacer, construir, analizar problemas, el por qué, el para qué, y ese tipo de dinámicas que están tan arraigadas en nosotras es las que sin querer ha logrado que también las mujeres sigamos en las mismas estructuras, sigamos con las mismas actividades, sigamos con los mismos roles. Lu. Y bueno, acá pues justamente Paula y Catalina ya nos hablaron un poquito de eso, aparte de falta de referentes, de que solamente en el sector tecnológico en promedio, no solamente hablamos de inteligencia artificial, sino de ciberseguridad,
de Data Analytics, también de programación, hay un 22% de roles femeninos, ¿cierto? Esa falta de referentes a uno lo hace pensar de que tal vez no es el lugar en el que una mujer debería estar, ¿cierto? O que a uno le da miedo preguntarle a el género masculino de alguna forma de yo no sé hacer esto y admitir de que no sé hacer esto, pero pues ahí la invitación es apoyarnos de que si tradicionalmente hay un sector que tiene una carrera más amplia que nosotros en ese mundo, pues levantar la mano, ¿sí? Al final del día, lo que tenemos que hacer es tratar de construir ese camino. Sabemos que estamos un poquito rezagados, pero ¿cómo cerramos estos brechas? Porque barreras van a haber un montón, ¿cierto? Acá tenemos que empezar a proponer soluciones para derribar esas barreras, ¿cierto? Y bueno, acá pues les vamos a traer unos datitos de los que ya hablamos. Solamente el 14% de los cargos ejecutivos seniors en IA son mujeres. Esto fue una estadística que realizaron en un estudio de más de 25.000 personas de diferentes empresas, de 16 empresas en el mundo, en el Foro Económico Mundial. Y lo que encontraron más allá de que ese 14% de cargos ejecutivos fueran mujeres es que tradicionalmente a las mujeres en el mundo tecnológico nos han visto como auditoras, ¿cierto? O como estrategas, más no como diseñadoras del código. Y ahí hablamos de una segunda barrera no humana, sino de la herramienta como tal. Si solamente Sí. tenemos una misma perspectiva de quienes están construyendo esas herramientas y más una IA generativa que se basa en miles de datos y algoritmos, que no está viendo la perspectiva contraria, la de, en este caso, pues las mujeres, estamos empezando a crear herramientas con sesgos, herramientas que al final otras personas van a empezar a utilizar en su día a día y que van a reproducir esos sesgos de los programadores. Hay una historia muy interesante y es que nosotros como humanos tendemos a creerle en un 90% más a las herramientas cuando nos dan una respuesta que a las personas, porque pensamos que las herramientas en sí no tienen sesgos, pero si partimos desde la base, quien las construye, un humano, es quien le está imprimiendo todo el algoritmo y el conocimiento que él trae y que ya tiene esos sesgos. Entonces es como una rueda sin fin de hay que pararnos y empezar a también entrar en el código, en la construcción, en esas habilidades que son un poquito más duras para poder frenar y hacer herramientas más justas, que al final van a tener el impacto real en el día a día de las personas. Yo siempre creo que la IA es la casa de la imaginación. Yo siempre he visto ese lienzo en blanco que te dice, hazme una pregunta, como la oportunidad increíble de poder construir lo que nosotros como seres humanos queramos. Es la primera vez en la historia de la humanidad en la que un aparatico, que es lo único que necesitas son palabras, no necesitas tener lenguajes sofisticados, ni aprender de códigos, ni tener datas muy robustas, te permite construir lo que tú quieras. Pero, ¿qué pasa cuando estamos versus esa hoja en blanco y nosotras tenemos que empezar a indagar qué es lo que queremos hacer con esa hoja en blanco? ¿Qué es lo que queremos escribir? Y esa hoja en blanco, ¿qué nos va a traer de regreso? Ahí es cuando empiezan esos sesgos a alimentarse más, porque si esa respuesta que nos empieza a traer la IA no satisface, no tiene ninguna coherencia con lo que nosotros queremos, buscamos con nuestra experiencia, pues claramente ahí es cuando estamos haciendo esta brecha aún más injusta y más grande. Y otra cosa que empieza a alimentar este tipo de dinámicas de la apertura de la brecha, no es solamente a través de quién la construye y no solamente a través de cómo la utilizamos y cómo la adoptamos, sino que también empezamos a ver otro tipo de impactos como son los impactos económicos. Hay varias características que hemos visto y es que, por ejemplo, las mujeres, solamente el 2% a nivel global, las startups construidas y creadas con mujeres con inteligencia artificial han recibido inversión. Eso es un volumen muy bajo. ¿Por qué no confían en nosotras? ¿Qué es lo que está pasando? Y nos tenemos que cuestionar. Primero, es un volumen muy bajo de personas que la están creando y segundo, un volumen muy bajo de personas que están confiando y creyendo en nosotras como mujeres para poder crear empresas a largo plazo. Y otro tema es que anteayer justamente la ONU lanzó un programa que se llama Violencia Digital. Violencia Digital es un programa que en verdad también se vuelve una crítica a todo lo que pasa en redes sociales, porque aparte de lanzarnos a utilizar inteligencia artificial, empezamos a ver otro tipo de dinámicas como invisibilizar la voz, empezar a generar deepfakes de mujeres
con contenido sexual, y estamos hablando de más del 99% de las mujeres que somos víctimas o podemos ser víctimas de ello de manera simple, con contenido o creado con inteligencia artificial o con bots que simplemente están alimentando la voz, y que eso finalmente lo que hace es impactar e impactar. Entonces las estadísticas en muchas perspectivas son muy claras. Estamos viendo brechas en diferentes frentes, en diferentes perspectivas, que no nos están dejando a nosotros avanzar. Y eso es lo que tenemos que empezar a pensar: cómo cerrar, cómo hacemos que ese riesgo no sea más amplio, más grande, cómo hacemos que no nos lleve más de 100 años volver a alcanzar un avance, porque ahí es donde empezamos realmente a tener conflictos. Nosotros hemos sido invitadas últimamente a brindar muchísimas conferencias y talleres, y una de esas conferencias fue con mujeres de muchísima vulnerabilidad social, personas que lamentablemente no han tenido acceso a la educación, que lo único que tienen como herramienta en su vida es un celular, y que realmente no tienen ni idea ni siquiera cómo utilizarlo, más allá de utilizar herramientas como TikTok o como Instagram y consumir contenido. Personas que lamentablemente han sido víctimas de violencia doméstica, violación, desplazamientos forzados, y les estamos enseñando cómo utilizar inteligencia artificial para cambiar su entorno, cómo pueden sacarle máximo provecho a la tecnología, cómo pueden aprender herramientas. Y nosotras siempre nos cuestionamos este punto, porque nos lleva a algo. Hablan de la burbuja de la inteligencia artificial, pero la verdadera burbuja de la inteligencia artificial no es que reciba mucha inversión y que los resultados no sean lo que los inversionistas esperan. La burbuja de la inteligencia artificial se llama adopción. ¿Cómo vamos a hacer? Porque aquí los números son hermosos, decimos sí, vamos a generar miles de empleos, sí, habilidades que tú no conoces, pero seamos honestos al contexto de Colombia y de Latinoamérica. Vivimos en un país donde el acceso al Internet solamente llega al 70% de la población. ¿Y qué pasa con ese otro 30%? Y ese 70% de la población sí está utilizando bien Internet, sí tiene habilidades digitales, sabe utilizar Excel, sabe utilizar PowerPoint, saben utilizar herramientas básicas que finalmente la IA necesita para poderse alimentar y crear un resultado. Yo justamente le decía a Jimé, y es que nosotros pues también tenemos un rol muy importante de divulgación en redes sociales sobre inteligencia artificial. Y ahí también lo vemos, esta disparidad de género. Más o menos el 80% de las personas que nos ven son hombres, y quienes nos preguntan sobre inteligencia artificial, ¿cierto? Y en ese papel de divulgadores, cada día yo podría decir que hay una nueva noticia sobre inteligencia artificial. Es tanta la información que no alcanzamos, no tenemos el tiempo suficiente para procesarla y para compartirla, ¿cierto? De ahí yo soy una fiel creyente de que lo importante no es, y las empresas, las Big Tech deberían tenerlo en mente, no es sacar el último modelo, sino entender qué tanto están utilizando las personas la herramienta como tal. En verdad, para mí, como dijo Jimé, la brecha, o más bien la burbuja tecnológica que se viene con la inteligencia artificial, no va a hacer que no haya soporte suficiente para empezar a desarrollar nuevos modelos, o que los recursos naturales no alcancen para empezar a alimentar los centros de datos que necesitan las inteligencias artificiales para funcionar, o que no haya tantos profesionales como tal, que también es importante, que hablen sobre IA, sino que la gente del común, que no necesariamente está en esos entornos tech, no tiene las habilidades en estos momentos suficientes, ni el acceso siquiera a Internet para empezar a utilizar estos productos. Entonces, por un lado, también tenemos que pensar, no solamente es el desarrollo que estamos creando, que ya viene de alguna forma sesgado porque es un desarrollo un poquito más tradicional, pues normal, en cualquier campo de la tecnología pasa, sino que también qué tanto le estamos poniendo en las manos a las personas que no deberían ser necesariamente los desarrolladores, los programadores o el experto en ciberseguridad, estas herramientas. Al final la inteligencia artificial, como dijo Jiménez, nos da la posibilidad de que tan solamente con nuestras palabras empecemos a crear cosas, crear y mejorar nuestra productividad, ¿cierto? Pero bueno, acá vamos a hablar un poquito, no solamente, me voy a saltar esta, De problemas. de problemas, sino de soluciones. O sea, aquí no solamente nos vamos a venir a quejar, porque la idea no es hacer este espacio de un espacio de queja, sino qué podemos hacer, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer para hacer que las mujeres estemos más cercas al mundo de la tecnología y de la inteligencia artificial? Y esto también fue un decálogo que, justamente unas recomendaciones que salieron de un estudio del Foro Económico Mundial. Primero, empezar a hablar en estos espacios. Muchas gracias de nuevo a Cata y a Paula por tenernos acá.
romper la censura, romper la resistencia y el silencio que normalmente experimentamos las mujeres en entornos más tradicionales, en las empresas, en el día a día, abrir la oportunidad de decir, es que a mí también me pasa que estuve tantos años en una empresa y me dio miedo preguntar porque creí que se iban a reír de mí, ¿cierto? O es que no sé cómo crear, no sé, por ejemplo, un código JSON, hay alguien que me pueda enseñar. Entonces empezar a mostrar que las dudas, de la duda también se alimentan las oportunidades, ¿cierto? Cuestionar nuestras propias creencias, romper ese mito, como dijo Jimé, de que tradicionalmente las mujeres solamente estamos para o auditar o para crear estrategias, para hacer roles más ligados a las habilidades blandas. Nosotros también tenemos la capacidad perfectamente de empezar a construir el código como tal de una inteligencia artificial o empezar a buscar soluciones de ciberseguridad en una empresa. Simplemente necesitamos Y saber, aprender a leer obligar. y tener una guía, que justamente el programa de Hercoderize ofrece eso, que nos enseñe a través de mentoría cómo podemos pulir estas habilidades. Y por último, pues quitarnos esto no es para mí. O sea, simplemente buscar espacios es un reto, sí, pero tenemos todo el potencial para aprender. La brecha se cierra hablando, la brecha se cierra aprendiendo, reaprendiendo, borrando patrones, eliminando creencias y haciendo que cada vez más personas y cada vez más mujeres se sientan en la tranquilidad y en la confianza justamente de poder hablar e interactuar sobre lo que sienten y cómo viven la experiencia de la inteligencia artificial. Hasta acá nuestra intervención. Nosotros estamos de verdad muy honradas por este espacio. Perdón por darnos esos 5 minutitos extra y muchísimas gracias de verdad por tanto. Esperamos que haya sido de alto valor para ustedes. No, muchísimas gracias, Jime, muchísimas gracias, Luisa, por su intervención para dar continuidad a la agenda. Entonces voy a presentarles a nuestra siguiente panelista. Ella es Hannah Toppler. Les presento a Hannah, ya está por aquí. Hannah es Ashoka Fellow y además es ganadora del Aurora Tech Award y fundadora y CEO de Intrare, que es una startup de inteligencia artificial que ayuda a las empresas a contratar sin sesgos y a conectar talento diverso en empleos que sean precisamente justos. Con Intrare, ella ha impactado a más de 150 empresas y a más de 20.000 personas, impulsando oportunidades laborales para comunidades marginadas aquí en América Latina. Hannah es también escritora, conferencista en temas de inteligencia artificial para el bien, para la diversidad y la inclusión en el futuro del trabajo y hoy está aquí acompañándonos para hablarnos sobre el futuro del trabajo y la inteligencia artificial. Bienvenida, Hannah. Muchísimas gracias, Catalina, y también, pues, hola a todas y todos. Y para empezar, quería decirles felicidades al equipo de CodeRise, porque la verdad lo que están haciendo está espectacular. Natalie, Paula, Catalina, lo que están haciendo aquí me parece increíble y súper importante y me encanta poder ser parte de una pequeña forma por aquí. Y pues justamente vamos a platicar un poco del futuro del trabajo y conectando mucho con lo que ya hemos estado escuchando, cómo pues realmente ustedes pueden ser quienes pueden estar liderando ese cambio, ¿no? Pues creo que para empezar, la verdad, sí, yo siento que está bien interesante como la IA lleva ya varios años revolucionando nuestro mundo y creo que está también súper claro que está creando un cambio más grande que cualquier otra cosa que haya pasado en nuestras vidas. Y mi formación fue en ciencias políticas y cuando empecé a ver lo que estaba pasando, también, por supuesto, empecé a ver como mucha gente científica, economistas, científicos políticos están diciendo, a ver, pero también hay que ver que por un lado vamos a tener ganadores, pero también es muy probable que vaya a haber muchos y muchas perdedoras en esa revolución de la IA, ¿no? Donde vemos que quienes ganan son quienes se adaptan, pueden aprender cómo usarla, justo como decían ahorita, como tienen a lo mejor más que un celular y tienen las herramientas y pueden usar pues cosas básicas, ya tienen como muchas más posibilidades, pero pues también o sea, hay mucha gente para la que va a ser mucho más difícil adaptarse, ¿no? Que a lo mejor no saben cómo, este, mm,
también pues mucha gente que yo he escuchado en corporativos que están en puestos donde sus jefes les dicen usa IA y les avientan muchas herramientas, pero no está realmente tan claro cómo puede ser transformador para ellas y ellos y cómo realmente puede ser una herramienta que les ayude también a crecer. ¿No? Entonces es algo que también pues puede aumentar mucho la pobreza y la desigualdad y yo creo que justo las estadísticas que vemos son que las mujeres que se les está dando menos herramientas para ser quienes lideran esa revolución pueden estar pues muchas también de ese lado. Pero yo creo que justo lo importante es decir que, a ver, sí, pero no tiene que ser así. El potencial de la IA sí es por un lado esa super eficiencia, innovación, costos marginales mínimos, pero también por el otro lado, si la usamos bien, crear mucho más bienestar, pensar bien cómo aprovecharla para que en las empresas en las que estemos la gente esté más contenta, pero también para tal cual resolver problemas enormes que tenemos en el mundo, y yo creo que en particular en Latinoamérica es un continente que tiene tantas oportunidades y también tantos retos, justo de desigualdad, de pobreza, etcétera, con los que realmente la IA puede ayudar muchísimo, que nos lleva obvio a la pregunta de cómo se puede hacer suceder esa utopía de la IA, pero yo creo que realmente la pregunta importante es quién la puede hacer suceder, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante y creo que para eso también estamos aquí. Y por eso les quiero contar la historia, justo porque estamos escuchando, sí, cómo entrarle si no tienes experiencia en eso, si no sabes programar, si no sabes nada de machine learning, de AI, de lo técnico. Les voy a contar cómo la startup Intrare, que Catalina, muy, muy bonito, les platicó, cómo la fundé yo sabiendo absolutamente nada de inteligencia artificial y la startup está 100% basada en inteligencia artificial, no solo en modelos abiertos, sino hasta en modelos propios. Y pues les cuento, yo como pueden escuchar seguramente, no soy de este hermoso continente. Yo llegué a México hace 9 años de Alemania y cuando llegué aquí a México a trabajar, una de las primeras cosas que me di cuenta, que me llamó mucho la atención, fue que llegaban muchas personas migrantes a México, ¿no? Veía datos de que 1 millón de personas al año entraban a México. Muchos no seguían a Estados Unidos como normalmente pensamos, entonces estaban aquí y los números de desempleo, de pobreza, de exclusión del mercado laboral están tremendos. Estamos hablando de 80% de personas en desempleo, igual, 80% en pobreza, muy fuerte. Me llamó mucho la atención porque en ese momento, en mi país, Alemania, en muchos países de Europa, en Estados Unidos, la ultraderecha estaba creciendo mucho y una arma muy importante que usaron fue crear odio contra los migrantes, que no existía tanto antes de que ellos generaran ese discurso. Entonces, la verdad vi una súper oportunidad en México, decir que aquí no es un tema que está polarizado aún. Y si hacemos una buena integración de las personas migrantes en lugares de trabajo, ahí es donde podemos lograr que se cree de inicio una muy buena narrativa, porque en el trabajo es donde pasamos todo el día. Entonces, sin dinero, con tiempo de trabajo completo, yo y un montón de otras voluntarias y voluntarios empezamos Intrare. Em, y tuvo mucho éxito con las personas, funcionó muy bien integrarlos con empleos. Las empresas también, sorprendentemente para nosotros en ese momento, estaban muy emocionadas de trabajar con nosotros, pero llegó muy rápidamente el punto en el que dijimos, trabajar con grupos como este que ven aquí, que eran así como nuestros grupos mensuales, está increíble, pero ¿cómo podemos llevar esto a la escala? Porque estamos hablando de, o sea, si hablamos de personas migrantes y refugiadas, pues sí, son cientos de miles. Luego es México, pero lo mismo existe en países como Colombia, Brasil, realmente en todo Latam. Eso existe. Y pues ahí fue justo donde dije, la verdad, sin saber nada de los temas, yo creo que necesitamos una solución tecnológica y también alguna especie de algoritmo que conecte a las personas con los empleos de una buena forma.
y nos empezamos a dar cuenta que los algoritmos que usaban las empresas, casi todas usaban como Applicant Tracking Systems. No sé si alguien haya escuchado de o hayan usado como Bamboo, Greenhouse, esos sistemas como donde las empresas reciben a las y los candidatos y los filtran, pues tienen muchos sesgos y nuestros candidatos siempre se quedaban fuera, no por no ser buenos candidatos, sino porque son sistemas que aprenden pues justo de patrones históricos y como los algoritmos y la IA son muy buenos en optimizar, lo que hacen es ver un patrón y optimizan hacia ese patrón, ¿no? Y eso hace que excluyan más a las mujeres, más a las personas migrantes, más a las personas LGBTQ más. Y peor todavía lo veíamos con mujeres migrantes, ¿no? Ahí la exclusión, la verdad, era muy tremenda. Y por mucha suerte, yo empecé a buscar quién sabía de esos temas, porque yo no sé nada, pero lo tenemos que construir de alguna forma. Empecé a escribir muchos mails. Yo dije, lo que no me cuesta es buscar gente que sí sabe de ese tema y preguntarles si tienen ganas de unir fuerzas y hacer esto. Y llegué con un profesor en Massachusetts que había construido un sistema similar. Me contestó, yo le dije, mira, no tenemos dinero, no tenemos nada de experiencia en crear algo así. Me dijo, no me importa, hay que hacerlo. Y es más, voy a buscar a una estudiante de doctorado para que lo haga su proyecto. Y en ese momento fue que conocí a Marcela Vasconcellos, que ahora es mi cofundadora, que empezó su doctorado en Massachusetts tal cual para crear esta solución de tecnología y de inteligencia artificial para que Intrare pudiera llegar de cientos de personas atendidas al año a millones de personas. Y yo creo que es justo como de esos momentos, para mí fue un aha moment de decir, quizás lo que yo puedo aportar es tener claridad de qué tenemos que hacer, hacia dónde tenemos que llegar, ¿no? Toda la visión. Y no tengo que saber todo lo técnico, y sería imposible que yo aprendiera todo lo técnico para crear la solución. Y hay gente ahí afuera que quiere, a veces solo hay que buscarla. Y obvio, me tomó tiempo, ¿no? Escribí muchos mails para que ese profesor me contestara, pero nos encontramos, Marcela y yo, y pues justamente en los últimos años que hemos estado trabajando juntas, empezamos en un momento en el que todavía no había salido ChatGPT. Y obviamente hoy ya las herramientas que hay son totalmente distintas. Entonces, lo que hemos podido crear para las personas es una solución 100% basada en WhatsApp. Hemos también podido ampliar esta solución ya a todos los grupos diversos. Entonces, también podemos trabajar con mujeres que están en situaciones más marginadas, jóvenes oportunidad, adultos mayores, personas en la comunidad LGBTQ y la verdad, con cualquier persona que está en marginación. La mayoría de la gente que se inscribe con nosotros están en pobreza, en informalidad. Y WhatsApp es difícil de integrar, pero es una increíble solución porque es la app que todo el mundo en Latinoamérica tiene. Aunque no tengan un plan de datos porque no alcanza, porque sí puede ser caro, WhatsApp sí todo el mundo lo tiene. Y a través de eso, con muchas integraciones de IA y con algoritmos propios, podemos dar acceso a documentos que les falten, capacitaciones, coaching, machear con súper buenos empleos, asegurarnos que minimizamos sesgos en todo ese proceso y hacer también ya, eso es muy emocionante, entrevistas muy empáticas con WhatsApp. Y justo eso es algo que, claro, justo ahorita todo el mundo siempre dice, cada semana sale algo nuevo. Para nosotros eso es súper emocionante en este proceso, porque en el momento en el que nos quitamos el miedo a decir que, uy, solo podemos construir agentes, si somos expertas en eso, decimos, a ver cómo funciona esto, lo vamos a intentar, si sale mal, ni modo, lo vamos a intentar de nuevo. A través de esa forma hemos podido hacer justo cosas nuevas como entrevistas por WhatsApp, que se salía, la verdad, de nuestro conocimiento técnico, pero Marcela se sentó a leer libros de cómo crear agentes, puso a nuestros ingenieros y ingenieras a que leyeran del tema y simplemente nos aventamos a hacerlo sin, pues, sin miedo al fracaso. Y por el otro lado, igual ya podemos ayudar justo a muchísimas empresas a contratar de forma incluyente a través de una plataforma SaaS.
donde de nuevo, como para las empresas, de hecho, ni nos contratan porque eliminamos sesgos en la contratación de talento, pero es la forma a través de la que podemos asegurar que ellos puedan contratar de la mejor forma posible, ¿no? Y toda la integración de IA a ellos les hace la vida mucho más fácil y les acorta mucho el tiempo que tienen que invertir. Y pues con eso justo hemos podido llegar ya, de hecho, a más de 20.000 candidatas y candidatos. La gente que se emplea con una empresa aliada tienen un aumento en sus ingresos de 2.4 veces, que la verdad es muy alto, impacta mucho también en sus dependientes económicos y hemos trabajado con más de 150 empresas. Y eso también es algo donde yo siempre pienso como esas cosas se logran con muchos amigos que se hacen en el camino y justo aquí pueden ver que por un lado a la izquierda pueden ver muchos de los financiadores y socios con los que trabajamos, donde de nuevo fue lo mismo, tocar puertas hasta que la gente dijera que sí. Al inicio siempre es más difícil porque no tienes tanta atracción, pero en algún momento, pues la gente también se emociona y quiere, ¿no? Y por el otro lado, hemos trabajado con muchas empresas increíbles que le han invertido junto con nosotros a co-crear esta solución. Y muchas veces la clave ha sido decir, oigan, por ejemplo, en los últimos meses fuimos con algunas empresas y dijimos, oigan, estamos construyendo este nuevo feature de hacer entrevistas por WhatsApp. Y la verdad preferimos hacerlo junto contigo y que aunque sea mala la primera versión, que nos des tu feedback desde el inicio y lo mismo con las candidatas y candidatos. Y de esa forma realmente yo veo todos los logos que están aquí como una comunidad con la que hemos creado esto en conjunto. Y yo creo que justo como reflexionando sobre este espacio de CodeRise, yo dije, la verdad yo no sabía nada de ella cuando empecé a entrar, ¿eh? Yo no sé escribir código y diría que también yo no soy experta en IA hoy en día y también sin duda he tenido miedo a fallar muchísimas veces. Muchas veces al año veo lo que tenemos que hacer y tengo una crisis existencial cuando lo veo y siento que yo no soy la mejor en hacerlo. Pero luego yo creo que eso es lo más importante. A veces digo, lo que necesitan las personas con las que trabajamos es más grande que el miedo que yo tengo. Y creo que si puedo hacer algo, se lo debo a la gente que vaya como a través de ese miedo y a pesar de ese miedo a construir y pues justo expresarlo también, ¿no? Yo creo que justo estamos escuchando como esas estadísticas de lo pocas que son las mujeres en muchos segmentos en la TAM. Yo lo veo mucho, por ejemplo, en startups, que muchos de mis amigas y amigos son fundadoras y fundadores, son muchos más hombres sin duda alguna y falta comunidad porque, la verdad, sí, o sea, se nota que cuando entran mujeres a resolver los problemas que hay, honestamente mejoran mucho las cosas. O sea, creo que es algo como muy simple decir que las perspectivas que traen las mujeres se necesitan, pero es muy real. Es muy real porque las mujeres han visto cosas que muchos hombres simplemente no han visto, aunque estén frente de sus ojos, no han visto ciertos problemas, no han visto ciertas barreras. Y esa siempre es la clave para poder resolver un problema. Entonces yo creo que las mujeres subestiman, más bien, subestimamos mucho la capacidad que tenemos y lo que traemos a la mesa y lo necesarias que somos para resolver los problemas que están en la mesa hoy en día. Entonces yo creo que la verdad, si están aquí en este espacio es porque ya quieren y son necesarias para resolver todos los problemas que existen y lo pueden hacer. Entonces, la verdad, nada más las quiero invitar a que si le tienen miedo o resistencia, siéntanlo. Yo creo que está bien estar presente con esas emociones y luego preguntarse cómo puedo atravesar ese sentimiento. A lo mejor quiénes son las amigas que puedo tomar en la mano o también amigos, como que me pueden ayudar a decir, a ver, expreso que quiero llegar a ese punto, quiero hacer tal cosa, ya sea ser una entrepreneur en su empresa, armar una startup o
cualquier cosa que a ustedes les gustaría hacer y háganlo. Sean ustedes el cambio. Pues eso es todo de mi lado y agradezco de verdad muchísimo a CodeRise. Muchas felicidades. No, muchísimas gracias a ti, Hanna, qué historia tan inspiradora, de verdad. Chicas, vamos a tener unos 30 segundos para que puedan tomar agua, etcétera, mientras nosotros aquí les hablamos acerca de nuestros agradecimientos. Gracias de verdad a todas las que han participado hasta este momento. Sabemos, Hanna, que te debes retirar, pero muchísimas gracias por haber participado y por haber sacado tiempo para estar aquí con nosotros. Ahora sí, continuamos. Ahora tenemos un conversatorio muy especial para nosotros, moderado por Natalie López. Natalie es administradora de empresas, además es especialista en gerencia estratégica de negocios y gestión del cambio organizacional y es certificada como constructora de ecosistemas de innovación. Cuenta con una amplia trayectoria diseñando, implementando programas de empleabilidad y desarrollo de talento con enfoque en juventud y en equidad de género. Además, es experta en articular alianzas dentro del ecosistema de innovación y emprendimiento, liderando iniciativas que reducen brechas digitales y fortalecen además las capacidades de los jóvenes y de los profesionales. Es un honor para nosotros tenerla hoy aquí guiando esta conversación, así que te damos la bienvenida para continuar con este espacio. Muchas gracias, Cata, Pau y a todas y todos los asistentes. Ha sido un espacio increíble. Bueno, entonces queremos darle la bienvenida a este conversatorio, Innovar con propósito, historias que inspiran transformación. Este es un espacio en el que vamos a hablar de la intersección entre la tecnología, el impacto, el liderazgo y la humanidad, que no podemos dejarla de lado. Hoy tenemos el privilegio de conversar con tres mujeres extraordinarias, referentes en sus industrias, que están redefiniendo cómo se construye la tecnología con propósito en América Latina. Nuestra primera invitada es Alix Gallardo, co-founder de Invent y una de las voces más influyentes en diseñar experiencias Human AI Human. Con más de 12 años construyendo productos digitales en fintech, gaming, Web3 y ahora inteligencia artificial, Alix ha liderado productos que hoy impactan a millones de personas. Su trabajo se centra en que la tecnología amplifique la capacidad humana, no que la reemplace. Ha diseñado experiencias que han llevado una app fintech a más de 1 millón de descargas, creando plataformas educativas que han transformado las vidas y liderando iniciativas de inclusión digital a más de 20.000 personas en México. Además, es cofundadora de Tecnolatinas, una increíble comunidad de mujeres, para que todas aquí también invitadas para unirse. Y también es una organización que abre puertas a mujeres en la tecnología en toda la región. Alex, bienvenida. Muchas gracias, Natalie. Un gusto con todas las personas que están. Claro que sí. Nuestra segunda panelista es Nicole Carranza, consultora y fractional CRO, especialista en ventas B2B, SaaS y Go-to-Market en Hispanoamérica. Después de más de una década liderando equipos comerciales y escalando startups tecnológicas, Nicole fundó en Perú, para toda Latinoamérica, nGrowth, una consultora que hoy guía a decenas de compañías en cómo estructurar estrategias de venta efectivas y sostenibles. Además de su trayectoria impresionante, Nicole ha construido una narrativa valiente y honesta sobre resiliencia, liderazgo, reinvención profesional y cómo convertir crisis en oportunidades. Su historia representa lo que significa levantarse con propósito y transformar ese proceso en una plataforma para ayudar a otros. Nicole, un honor tenerte aquí.
Gracias, Natalie. En verdad, súper contenta y feliz de compartir con tantas mujeres poderosas este panel. Me emociona mucho ver a mujeres en tecnología, así que muy contenta. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Nicole. Y nuestra tercera panelista es Alejandra Capelletti, Product Owner, especialista en experiencia de usuario, Project Manager y creadora de contenido educativo para Latinoamérica. Con más de 10 años construyendo productos digitales end-to-end, Ale ha impulsado NPS superiores al 90%, es una cifra impresionante, optimizando recursos en más del 50% y gestionando experiencias tecnológicas para más de 100.000 usuarias en la región. Lidera el desarrollo de chatbots educativos y de soporte en ProMujer y combina su formación en psicología del aprendizaje con su pasión por UX, AI y educación digital. Además, es mentora, creadora de contenido y defensora de las habilidades humanas como diferenciadores en la era de la inteligencia artificial. Ale, bienvenida. Hola, hola a todas. Nada, gracias por este espacio y por la invitación, obviamente. Bueno, bueno, Alex está en México, Nicole está en Perú y Ale, ¿en qué momento, En en qué Buenos parte? Aires. Soy En- peruana, pero vivo en Buenos Aires, sí. Excelente, aquí tenemos mujeres de diferentes lugares de Latinoamérica. Entonces, bueno, vamos a comenzar con las preguntas a nuestras panelistas. Espero que todos disfruten mucho de este espacio. Comenzamos con Alex. Tú has hablado mucho sobre cómo la inteligencia artificial debe amplificar lo humano, no sustituirlo. ¿Cuál es, en tu experiencia, el error más común que cometen las empresas cuando intentan integrar inteligencia artificial sin entender a las personas? Muy buena pregunta. Yo creo que el primer reto es que las empresas, muchas de las empresas y muchos de los líderes quieren adoptar inteligencia artificial sin saber para qué, sin haber identificado cuál es el problema o dónde lo van a implementar y por qué lo van a ejecutar. Creo que ese es el primero. El segundo es que los líderes de las empresas, managers, quieren también adoptar, implementar inteligencia artificial sin haber hablado con todo su equipo, o sea, sin realmente, y vuelvo al tema de las necesidades, ¿no? O sea, como cuál es el pain que se va a resolver, como mu- muchas veces, la verdad, también me he encontrado que los managers no tienen el conocimiento suficiente de cómo se hacen las cosas en sus empresas hasta que nosotros, digamos que entramos con la empresa y hablamos con diferentes departamentos y ya nos dicen realmente cómo ha sido su sistema manual, ¿no? Para poderlo automatizar o para poder adoptar de alguna forma inteligencia artificial. Entonces, también por ese desconocimiento, creo que es otro reto y otro error. Y el otro es que también hemos visto en estos años que las empresas son muy grandes, existe una fricción con los equipos técnicos. O sea, existe una fricción con los equipos de tecnología al querer adoptar o querer tener un partner o un aliado que los pueda ayudar a identificar y a ver cómo se va a ejecutar esta tecnología en sus empresas. Entonces, o sea, podría decir que principalmente son estos tres errores, ¿no? Pero el más grande de todos es el de no haber identificado una necesidad y únicamente querer implementar inteligencia artificial por el hype, por la moda, porque tal empresa lo está haciendo y nosotros ya tenemos que movernos y empezar a hacer algo, pero realmente no han identificado para qué y por qué, ¿no? Así es. Sí, así, Alex. Y justamente lo que tú mencionas, esto debe ser algo co-construido con los equipos de trabajo y es muy acertado en que no sea únicamente solo por la moda, sino que también busquemos la forma de involucrar a todos los equipos y también a nuestros stakeholders. Gracias por esa intervención. Ahora seguimos con Nicole. Desde tu perspectiva comercial y de crecimiento, ¿dónde ves que las empresas de Latinoamérica están fallando cuando intentan innovar sin una estrategia clara de mercado? Sí, mira, la verdad que tengo la oportunidad de hablar con muchísimas empresas en la TAM y veo un patrón súper claro. Muchos creen que innovar es moverse. Lanzar un nuevo feature, un nuevo canal o simplemente contratar más vendedores automáticamente significa un crecimiento. Y la realidad es que no es así. La mayoría innova primero sin una estrategia clara de mercado. ¿Y qué quiero decir con eso? Significa que no entienden ni han definido bien cuál es su cliente ideal.
el ICP, o no han validado la hipótesis, pero sobre todo no han logrado conectar la innovación con el revenue. El error más grande que ahora veo e innovar viene desde adentro, desde reuniones, desde intuición, desde lo que hace la competencia. Las personas de producto, yo las admiro demasiado porque son súper apasionadas y tienen una capacidad de innovar, pero no se detienen un ratito a entender qué es lo que necesita el mercado, a escuchar al cliente para luego construir el producto o el servicio ideal de lo que se está necesitando. En la TAM, hoy en día, todavía nos falta como una cultura de poder hacer un discovery continuo, porque tecnología nunca se termina de construir el producto. Siempre tenemos que estar escuchando para poder construir o reconstruir el mercado, ¿no? Y eso hace mucho, mucho que productos salgan al mercado sin saber qué resolvemos, pero sobre todo un segmento claro a quien debemos de apuntar, porque no es lo mismo hablarle a un cliente SMB, que son las pymes, o a un enterprise. Entonces, la definición de qué dolor resolvemos y cuál es el ICP es súper importante. Además que la falta de foco, ¿no? Ahí veo startups que cuando comienzo a hablar con ellos o empresas que ya quieren sacar 5 productos al mismo tiempo y expandirse a todos los mercados y es un momentito. Primero hay que conquistar un mercado, conquistar un producto y luego ya comenzar a ver toda la parte del cross-selling o el upselling y sacar más futures y que nos reconozcan por una sola cosa y que sea mucho más fácil de entender qué es lo que hacemos, ¿no? Entonces, la innovación funciona cuando hay foco, cuando dominas el segmento y cuando luego ya piensas en escalar. Y bueno, por último, pero el gran cuello de botella para mí es que las áreas están totalmente desconectadas. Producto, ventas y marketing. Ojo, y si es que hay marketing, porque muchas veces también las áreas de producto son fuertes y de ventas también, pero y luego, ¿quién comunica? Una cosa es lo que creas, otro es cómo lo vendes y otro es cómo lo comunicas, ¿no? Entonces, para mí innovar sin estrategia es como correr una maratón sin saber dónde es el final, ¿no? Entonces, puedes tener la energía, el talento, los recursos, pero si lo estás haciendo a ciegas y sin una dirección clara, es donde comienza a fallar las empresas hoy por hoy, ¿no? Y mira lo que tú mencionas, al final del día, esto se trata de personas. Si hay desconexión, puede haber toda la tecnología del mundo, pero si no trabajamos con las personas, no vamos a lograr los objetivos que tenemos definidos. Y Definidos, estar gracias. conectados, ¿no? Entre ellos también. Totalmente. Bueno, seguimos ahora con Ale. Tú vienes del mundo del aprendizaje y del diseño de experiencias. ¿Cómo aseguras que un producto digital realmente responda a las necesidades humanas y no solo a requisitos técnicos? Y aquí seguimos hablando de personas. Sí, primero pedirles disculpas porque mi vecino ha decidido martillar el departamento de arriba, así que voy a hablar lo más fuerte que se pueda. No se Eh, escucha ningún ruido adicional. bueno, genial, porque han decidido romper todo arriba y bueno, son cosas que no están en mi control, como pasa mucho en producto, hay un montón de cosas que en producto no están dentro de mi control, como esto. Eh, creo que desde la experiencia que les puedo compartir yo antes de entrar en producto estuve en recursos humanos varios años, entonces venía ya con ese insight de pensar siempre en las personas, estar centrada en las personas, yo también por un tema de pasión, de que me gusta hacerlo. Pero creo que en producto tenemos que ir más allá de la persona o de la persona ideal para quien estamos diseñando. Y para mí la palabra clave aquí es el contexto. Lo he escuchado en las ponencias anteriores, que mencionamos mucho dónde está la persona, más allá de que me parece, no recuerdo quién la mencionó, la apunté porque creo que fue Jimena Villalobos, que mencionó que muchas de las personas solo tienen su celular, saben usar TikTok, pero tienen un celular y nada más. Para mí lo más importante es entender el contexto de las personas
más allá de solamente de, ok, es Rosa que tiene 40 años, sino dónde vive Rosa, qué hace Rosa, en qué contexto está Rosa, cuál es la situación en la que está Rosa y muchas veces en este contexto nos podemos encontrar también a personas en situación de vulnerabilidad, como lo que me ha pasado a mí actualmente, o sea, en el rol que ocupo hoy, hace 3 años, que mi persona ha dejado de ser una persona digital y es una persona que la mayoría, bueno, por no decir el 100%, son usuarias mujeres que están en contextos de vulnerabilidad. Si yo hubiera diseñado para ella solamente pensando en lo técnico y no en su contexto, en qué contexto se mueven y entendiendo todos estos campos, capaz esos NPS no hubieran llegado al 90% si no hubieran alcanzado las justas un 50%, ¿no? Y creo que ahí el aprendizaje está en justamente entender el contexto y no centrarnos solamente en un producto digital, técnico, con todos los requerimientos que se vea bonito, sino pensar en para quién estoy diseñando y qué le voy a resolver a esa persona, o sea, qué solución le puedo entregar para que realmente también tenga impacto ese producto. Es, Excelente, Ale. Definitivamente la importancia de las personas, la importancia de la conexión es lo que hace que logremos los objetivos. Entonces, eso es algo que hemos hablado desde el inicio, incluso desde nuestro lanzamiento y la planeación de este programa. Definimos que lo más importante aquí, aparte de la tecnología, la inteligencia artificial, la tendencia y todo ese boom que está llegando, nosotros lo que queremos trabajar es en las personas, en ver también cómo podemos ayudarlas con la tecnología, con la inteligencia artificial y que no se vean opacadas ni sus puestos de trabajo se vean afectados, sino que sea un componente más que los ayude en su desarrollo profesional y que nos convirtamos todos en profesionales mucho más completos y que estemos alineados a las tendencias y todos los requerimientos pues, que hay en el mundo en este momento y en la industria. Ahora me gustaría que habláramos de la inteligencia artificial y el futuro del trabajo, que eso fue algo también que nos compartió Hannah en su ponencia hace un momento. Y me gustaría que Alex, ya que tú hablas mucho del Human in the Loop y del futuro donde la IA y los humanos trabajan como equipo, ¿qué habilidades humanas crees que serán más críticas en los próximos años mientras la inteligencia artificial automatiza lo repetitivo? Definitivamente las habilidades que no son técnicas, porque gracias a la inteligencia artificial creo que hemos podido llegar a, y como también lo han estado hablando en charlas anteriores, de cómo podemos construir un producto, pero el reto el día de hoy es cómo lo distribuyes. O sea, hoy en día cualquiera puede construir cualquier producto, increíble, bonito, escalable, etcétera. Pero el reto está en cómo lo distribuimos, o sea, y creo que es donde estamos fallando la mayoría de, o bueno, donde se encuentran ahorita normalmente la mayoría de las personas o de las startups o de las empresas, es cómo lo distribuyes, ¿no? Y al final, quienes van a hacer ese trabajo, pues somos los humanos, ¿no? Entonces, he encontrado un reto muy grande también en todo este contenido generado por inteligencia artificial y el contenido que generamos los humanos, o sea, y ustedes se pueden dar cuenta también en los artículos que escribimos, luego tú te das cuenta cuando ya está generado por inteligencia artificial o no. Si nosotros, por ejemplo, hacemos user research y queremos filtrar todos los reviews de un producto, ahora es más difícil ver que todos esos reviews con los que yo me estoy, digamos que yo me estoy basando para crear un producto, si son auténticos o no son auténticos, ¿no? Entonces, creo que es un reto súper grande de ese lado. Regresándome un poco al tema de las habilidades, yo diría que son los soft skills. El día de hoy, la persona que adopta en sus procesos inteligencia artificial de una forma para que pueda aumentar sus capacidades actuales es la que va a ganar este juego, es la que va a destacar de alguna forma. Y por ponerles un ejemplo, en el tema de desarrollo, hoy en día, un desarrollador senior que usa herramientas de inteligencia artificial va a hacer su trabajo 40x mejor que hoy un junior con inteligencia artificial. Entonces, la brecha, digamos que la brecha disminuye un poco en cuanto a que tal vez los juniors van a poder hacer un poco más, pero esta parte de la inteligencia, de saber que si lo tienen que meter en algún módulo o en un proyecto en específico, con algún scope, o cómo lo van a mantener, o que si es escalable, o tener como toda esta curva de aprendizaje o knowledge transfer entre el equipo
con todos estos módulos que suman de inteligencia artificial, el criterio lo va a tener muchísimo más un senior que un junior. Y va a ser, evidentemente, porque tiene más experiencia. Entonces, eso es en la parte técnica y en la parte de los soft skills es esta parte de distribución, de marketing, o sea, de marketing, pero real, o sea, no estoy hablando de anuncios, ¿no? Este, de estas estrategias de distribución que es como le llaman el growth hacking, ¿no? O sea, de idear nuevos canales, nuevos medios donde yo pueda distribuir mi producto de una forma auténtica que me ayude a tener un mayor alcance. Sí, mira que esta es una de las habilidades, bueno, en general las soft skills es algo que no debemos dejar de lado y a pesar de que estemos en una industria tan técnica, tenemos que también darle importancia a humanizar y puede sonar mucho a la frase común de siempre, pero humanizar todos los procesos y también a darnos cuenta que el criterio que nosotros tenemos y la experiencia que adquirimos es lo que nos va a diferenciar de la inteligencia artificial. Y es lo que va a hacer que seamos profesionales mucho más completos, por decirlo así, más integrales y que tengamos el criterio de saber utilizar este tipo de herramientas. Ahora vamos con Nicole y pues algo que hemos mencionado es que las áreas comerciales están cambiando radicalmente con la inteligencia artificial. ¿Qué debe hacer una empresa hoy para que la inteligencia artificial potencie su crecimiento y no se convierta en un gasto más sin retorno, totalmente alineado a lo que veníamos hablando de gastos innecesarios? Sí, 100%. Mira, justo hace unos días me llegó un estudio de McKinsey que lo acaban de lanzar y me encantaría luego compartirles el link porque está súper bueno y habla cómo las empresas están adoptando la IA. Y es que en verdad todos queremos hablar de IA ahorita, pero ¿realmente estamos listos para delegar un trabajo de inteligencia artificial si nosotros mismos ni siquiera lo hemos hecho primero? Antes de hablar de IA, debemos de ordenar todos los procesos a la interna, que la estrategia comercial esté conectada y ejecutada en un CRM. Un estudio que les contaba que acaba de lanzar McKinsey nos dice que el 60% de las empresas no están listas para adoptar inteligencia artificial. Y en el estudio también indica incluso que en áreas comerciales y de ventas, el 68% de estas empresas no tiene idea ni siquiera de lo que es un AI agent o no han implementado nunca inteligencia artificial. Entonces, no necesitamos ser como los masters en AI, sino que debemos primero entender el contexto estratégico antes de implementarlo. Y dicho sea eso, hoy las mayores oportunidades que tenemos en AI es para acelerar áreas comerciales, pero también puede ser una trampa si no implementamos primero una estrategia. Muchas empresas están comprando herramientas, automatizando procesos, haciendo flujos de IA sin tener claro cuáles son estas bases y eso termina siendo un costo mucho más alto. Lo veo con clientes que me dicen, mira, he invertido en esta herramienta, en la otra. Y yo les digo, ya, pero ¿cuál es el impacto? ¿Cuáles son los KPIs que tú estás midiendo para saber si hay un retorno real? Entonces, primero, la inteligencia artificial no arregla el caos. Si tu proceso comercial no está claro, lo hablé antes, ¿no? Si no tienes un ICP definido, si no tienes el pipeline limpio, si tu equipo de ventas no sabe cómo estructurar todo el proceso, la IA no va a automatizar esto y no lo va a hacer de una manera eficiente tampoco. Es importante que a la hora de prospectar, por ejemplo, no sé si a ustedes les llega por LinkedIn, que para mí LinkedIn es una herramienta maravillosa de prospección, pero ahora todas esas herramientas de AI solamente te mandan mensajes que se nota que es un robot que te está hablando. Y a mí, por ejemplo, la semana pasada me escribieron y me dijeron, Nicole, desde tu rol en Betterfly, ¿cómo está haciendo tu equipo comercial? Y se notaba que no era un mensaje hecho por un humano, se notaba que era un mensaje de AI. ¿Cuánta plata están gastando en crear estos mensajes masivos con inteligencia artificial
si yo ni siquiera trabajo en Betterfly? No va a haber ningún tipo de impacto. Entonces, tenemos que tener cuidado de cómo prospectamos y cómo hacemos que la inteligencia artificial funcione a la hora de personalizar los mensajes. Si tenemos la data y los forecasts de estas herramientas. Entonces, no todo se trata de que la inteligencia artificial va a multiplicar la productividad, incluso te puede afectar, pero sí es importante contar con herramientas de inteligencia artificial porque lo que hace es que optimizamos el proceso comercial y los tiempos. Entonces, antes de implementar cualquier herramienta, mi consejo es pruébenla. Usen ustedes antes de pedirle a un equipo que lo haga. Luego, manejen muy bien cuáles son los KPIs que quieren tener, el tiempo que van a ahorrar, el impacto que van a tener y sobre todo si es que va a haber una reducción en el CAC o no. Siempre digo, la inteligencia artificial no va a reemplazar un equipo comercial, pero sí lo va a potenciar. Conozco herramientas muy buenas que ayudan a que nuestros ciclos comerciales sean más cortos y mayores conversiones, pero hay que tener la casa limpia y ordenada, una buena estructura, foco, y es ahí donde la inteligencia artificial, en vez de ser un gasto, se va a convertir en nuestro principal acelerador de crecimiento. Y también es nuestro principal aliado para poder alcanzar nuestras metas. Y bueno, y finalmente, 100%. así es. Y finalmente, Ale, tú diseñas chatbots y experiencias conversacionales. ¿Qué debería tener un buen chatbot educativo o de soporte para realmente mejorar la experiencia de usuario y no frustrarlo? Bueno, en cuanto a los chatbots educativos, particularmente los que veo hace 3 años, han tenido realmente un reto súper grande porque han sido especialmente hechos para mujeres en situación de vulnerabilidad que no tienen acceso a una computadora más que capaz a un número telefónico de WhatsApp con un equipo del año 2000 y una pantallita de este tamaño capaz. Y no podíamos llegar a ellas de otra manera más que un flujo conversacional vía WhatsApp. Ahora, yo recuerdo que cuando se empezó a diseñar estos flujos conversacionales y lo fui pivoteando con otras personas, cualquier otra persona que está dentro del mundo digital, que tiene por lo menos un correo electrónico en Gmail y demás, me acuerdo que me decían en todo momento, oye Ale, pero no, ¿por qué me lo estás explicando con manzanitas? ¿Por qué hay tantas instrucciones? ¿Por qué hay tantos emoticones señalando algo? ¿Por qué es que no le podemos hablar en inglés y decirle haz clic aquí? Y creo que lo que es importante en un chatbot o un flujo conversacional educativo, y vuelvo a la pregunta anterior también, es para quién diseñamos, porque esto va a cambiar totalmente la historia del producto, ¿no? En mi experiencia me tocó diseñar para un perfil que yo nunca antes en mi vida había visto, porque ya venía de tech, de producto digital con usuarios digitales, y ahora me tocaba enfrentarme a usuarias no digitales, cero digital. Entonces me parece que tener muy claro, hacer productos que puedan empatizar con estas personas ha sido clave para mí. Para mí la palabra más importante es observar. Observar a las personas que van a consumir el producto. Porque muchas veces hacemos focus group o mandamos encuestas y demás, pero creo que el valor más importante es poder observarlas y entender sus comportamientos para poder diseñar algo que les funcione y puedan justamente usar, participar, capacitarse y demás. Y también ha sido mucha prueba y error, ¿no? Pongo un ejemplo, cuando sacamos uno de los primeros chatbots, habían usuarios que creían que el chatbot que le hablaba era una persona y escribían, hola señorita, ¿no? Entonces, cuando yo identificaba patrones así, ok, eso no está funcionando, necesitan más instrucciones, necesitan un video instruccional capaz, ok, no les puedo enviar videos muy pesados porque ha habido usuarios, por ejemplo, que están en el sureste de México capaz y que no tienen internet, pero capaz tienen paquetes de datos comprados para usar redes sociales, o sea, WhatsApp. Entonces, capaz un video va a pesar mucho para ella, le voy a mandar un audio explicándole, ¿no? Entonces fue mucho observarla, fue mucho aprender del error, empatizar y, como yo siempre digo, volverme como una persona camaleónica en producto, que me adapto al contexto de mis usuarias o usuarios, independientemente de que sea un bot
educativo para mujeres o para hombres, obviamente, o que sea un chatbot. Ahora voy a la parte de soporte, de atención al cliente, y no solamente en educación, inclusive en banca, en telefonía. Yo soy de las personas que siempre reclaman, o sea, soy la reclamadora oficial de todos los bancos o de las empresas de telefonía, porque cada vez que he buscado una solución, he salido más frustrada, no por no tener la solución, sino por no tener una respuesta. Aquí viene también el que recomiendo para los chatbots de soporte. La gente que contacta a un chatbot de soporte no es que nos está contactando para decirnos, hola, estoy feliz. Se está contactando porque está necesitando algo. Y muchas veces, más del 50% de esas personas ya están medio vulnerables porque están teniendo algún problema, porque si no, no nos van a contactar, no van a contactar a soporte. Para mí, un bot de soporte tiene que ser bastante empático y tiene que tener siempre un timing y una respuesta. La gente no se molesta necesariamente porque quieren la solución al minuto, sino porque muchas veces ni siquiera tenemos una respuesta. Y nos pasa mucho con bancos o telefonía que, hola, en este instante te contactaremos con una persona. Pasan 5 horas y no aparece nadie. Entonces uno queda más como que frustrado del otro lado y es como no. Y todos los bots que he diseñado, he desarrollado, que tienen un contacto con atención humana, que son más de experiencia de cliente, tienen siempre una respuesta y un timing. Si es que no te voy a poder atender en la próxima hora, te aviso. Si es que hay otro canal, te aviso. Si es que no estás contenta con la atención, te digo que me des un chance más. Pero siempre, siempre, siempre una respuesta, y con esto cierro, de que el cliente no se molesta porque no tiene la solución inmediata, sino porque muchas veces lo dejamos en visto o porque no tiene una respuesta, y eso también forma parte de empatizar. Y también me gustaría sumar algo muy importante aquí de todos los que son los bots educativos, y lo mencionaron también en las conversaciones pasadas, es para quiénes diseñamos, cómo diseñamos y dónde impacta esto. Em, Particularmente los bots que yo estaba viendo estos últimos 3 años tienen un objetivo, y es ayudar a las mujeres a llegar a una autonomía financiera. Entonces, también todas las soluciones que integramos para estos chatbots van con ese objetivo. Es decir, no es que creo un chatbot porque ahora está de moda hacer todo por WhatsApp y que llama cuatro y que Meta y demás, sino porque es una forma de llegar a ellas por los motivos que mencioné antes. Y tienen un objetivo claro, que es que quiero que estas mujeres con estas herramientas puedan llegar a esta autonomía financiera que muchas veces en muchos casos lo vemos a nivel Latinoamérica o también Centroamérica, ¿no? Eso. Y muy interesante e importante, Ale, esa palabra que tú dices, empatizar. Empatizar nos ayuda mucho a entender a la otra persona y Sí, ofrecerle las soluciones que ellos están buscando. Y lo que tú dices, no es que tengamos la solución inmediata, pero si empatizamos y los entendemos de alguna manera, ellos también nos van a exacto, entender a nosotros. exacto, exacto. Bueno, gracias por esa intervención y entramos a la última parte de este conversatorio y me gustaría que en una frase cada una de ustedes nos digan cuál ha sido el momento más desafiante, pero también el más transformador en el que sintieron que estaban haciendo algo verdaderamente significativo. Comenzamos contigo, Alex. Esa es la pregunta más difícil. ¿En una palabra? No, en una frase, en una frase. ¿En una frase? Más Darse desafiante, cuenta, pero más significativo. darse cuenta de la realidad de las personas para poder diseñar algo. O sea, ya cuando te das cuenta de la realidad, dices, yo no había contemplado esto, yo pensé que lo iba a hacer de tal forma, o sea, asumir, lo cual no se debe asumir, ¿no? Por eso Ale comenta mucho de observar. Entonces, es pues el impacto que te da a ti que diseñas producto, al darte cuenta de la realidad, dices, fallé, ¿no? O sea, o dices, no lo tenía contemplado. Ujú. Gracias, Alex. Nicole, seguimos contigo. Y como dijo Alex, es la pregunta más difícil. Para mí es las personas primero siempre. El centro de las personas es la base de todo. Entonces, antes de hacer cualquier cosa, siempre pensar en las personas y con mucha, mucha empatía, tanto en producto, en ventas, en una organización, en una empresa, siempre las personas somos lo primero.
Increíble. Personas y empatía, súper clave. Y terminamos contigo, Ale. Yo lo cerraría más como un cuestionamiento. Al menos desde mi lado en producto siempre me estoy cuestionando qué puedo hacer yo para cambiarle la vida o impactar de alguna manera en la vida de las mujeres para las quienes yo estoy diseñando. Y de mi lado me ha tocado ver, o sea, con mis propios ojos, testimonios reales, porque como les comentaba hace un momento, hay usuarias que creen que el bot es una persona todavía. Entonces, cuando terminan su capacitación y terminaron todo, yo misma he visto en tiempo real, porque tengo acceso a toda la parte back de los chatbots y demás, testimonios de gracias porque con esto hoy he aprendido a hacer tal cosa, o me animé a crear mi primera publicación en redes sociales porque ya entendí cómo se crea. Pude crear mi correo de Gmail, gracias, porque hay chatbots que inclusive te enseñan a crear un correo electrónico. Entonces, creo que mis aprendizajes más grandes han sido eso, poder ver realmente que algo que yo en algún momento pensé, en algún momento diseñé, está impactando en la vida de una persona, que para esa persona es un montón, capaz para nosotras es distinto porque venimos de un perfil digital, pero para esas personas que nos escriban, pude crear mi Gmail y yo dije, wow, o sea, lo puedo crear por este chatbot. Ya para mí es como que una retribución bastante grande y es como siempre el cuestionamiento de qué más puedo hacer para poder seguir aportando a cambiar las vidas de estas mujeres. Excelente, excelente a las tres. Gracias, Alex, Nicole y Ale, por sus historias, su autenticidad y por mostrarnos que innovar con propósito es posible cuando ponemos a las personas en el centro. Gracias también a todas y a todos los que nos acompañan hoy. Sigamos construyendo esta industria tecnológica mucho más humana, más inclusiva y más valiente. Este es solo el comienzo y Cata y Pau les dejo el pase. Gracias, Nata. Gracias, chicas, a ustedes por su intervención y a ti, Natale, por haber hecho la moderada. Gracias a todas, de verdad. A continuación, durante los próximos 15 minutos, vamos a tener a Sandra Díaz. Sandra Díaz es psicóloga, es magíster en recursos humanos y relaciones laborales, pero además es cofundadora de la Ruta de Empleo. Ella cuenta con una amplia experiencia en gestión de talento, de crecimiento organizacional y de negociación, y hoy se enfoca específicamente en aplicar tecnología, inteligencia artificial y metaverso para fortalecer estos procesos de empleabilidad. Entonces, hoy Sandra está aquí para presentarnos eso, la Ruta de Empleo, que es una plataforma que guía a personas y empresas en la búsqueda de empleo y de talento que sea adecuado para conectar precisamente la formación con las habilidades digitales, la inserción laboral y además por esta ocasión está en alianza con Holberton, la plataforma va a estar disponible en el marco de nuestro programa de GenAI, permitiendo que los participantes puedan fortalecer su transición al mercado laboral y también puedan acceder a oportunidades que estén más alineadas con su perfil y también, por supuesto, con su formación técnica. Así que bienvenida, Sandra, este es tu espacio. Muchas gracias, Catalina y equipo. Me encantó, súper chévere el conversatorio, porque además nos da mucho input para lo que se requiere también en ese proceso de formación para pues, las mujeres que hoy estamos queriendo liderar en el mundo de la tecnología. Y como tú lo has dicho, hoy la idea es poder presentarles la ruta de empleo. Como bien les contó Catalina, soy co-founder de esta herramienta a raíz de la experiencia en el mundo de la empleabilidad y déjenme por aquí presentarles rápidamente porque van a tener acceso además, espérame un segundito por aquí, cierro por acá. Ujujú. Creo que es que la pantalla, si la comparto, ya acá. ¿Me confirman, por favor? Cuando vean mi pantalla, Sí, se debería ve. estar ahí. Ya. Entonces, efectivamente, la ruta de empleo hoy aliada de Holberton para que también las mujeres que están, digamos, queriendo potenciar su perfil, mejorar su liderazgo también y sobre todo encontrar y conectar con el propósito, usando tecnología también con propósito. Por ahí escuchaba mucho el tema de inteligencia artificial y que estamos llamados obviamente a entender en qué consiste. No es que todos nos vamos a volver desarrolladores, pero sí tenemos que entender qué es la tecnología, cómo funciona y cómo podemos potenciar nuestras habilidades. Y ahí no, aquí no voy a profundizar en eso porque creo que
ya las anteriores, en el conversatorio los anteriores speakers lo han detallado de una manera maravillosa. ¿Qué es la ruta de empleo? La ruta de empleo es un camino, una metodología y una herramienta autogestionable que le permite a todas las mujeres y a todos los talentos conectar con ese propósito, encontrando realmente sentido y luego lo lleva por ese caminito a encontrar cuál es esa oportunidad laboral con la que debería conectar de acuerdo a su esencia. Y aquí nos vamos a devolver un poquito a hablar más allá del tema tecnológico. Aquí creo que vamos a ver esta ventanita para que puedan todos tomarle fotico a la ruta de empleo. Más allá del tema tecnológico que es fundamental y está incluido dentro de nuestra herramienta también, es cómo yo conecto con el propósito, porque nos están hablando hoy en día y sí que es necesario como una habilidad transversal entender sobre IA, manejar la inteligencia artificial, conocer de tecnología. Me impactaba ahorita cuando hablábamos de la brecha de 125 años y no nos ponemos las pilas como líderes mujeres. Eso es impactante. Pero sobre todo, yo creo que hoy en día las mujeres también tenemos que conectar con eso que realmente nos apasiona. Y una vez entender eso que nos apasiona, poder decir, ok, aquí es donde necesito la ayuda de la tecnología para que automatice los procesos por mí y yo poder dedicarme a mi verdadera esencia. Eso hacemos dentro de la ruta de empleo. La ruta de empleo te ayuda a ir diseñando un camino desde lo humano, por supuesto desde lo tecnológico, es decir, te ayuda a identificar esas habilidades que tienes y esas que te faltan también. Te da un plan de carrera y un plan de entrenamiento, pero también hace un acompañamiento desde lo emocional y desde lo espiritual, porque muchas veces em, el principal obstáculo somos nosotras mismas, es el miedo a entender que si nosotros también estamos llamados al mundo tech, o también estamos llamadas al liderazgo, podamos dar ese primer paso, porque además nos ha tocado luchar, digamos, contra muchas brechas alrededor de muchos paradigmas. Entonces, el primer paso lo tengo que dar yo y tengo que entender cómo desbloquear esos procesos emocionales, ese síndrome del impostor que a veces también nos agobia. Bueno, pues en la ruta de empleo encontrarán todo este paso a paso autogestionable. Y aquí les estamos dejando el código QR, ustedes pueden entrar de una vez, digamos que en medio de esta alianza estamos dando la herramienta. Allí van a poder entender cuál es ese paso a paso y aquí lo vamos a explicar rápidamente, digamos, en estos minuticos que nos quedan. ¿Y qué es lo que queremos dentro de esta propuesta de la ruta de empleo y lo que ya hoy estamos haciendo con muchas entidades también, universidades, bolsas de empleo? Queremos darle claridad a los talentos en su camino, ayudarle a las personas y a las mujeres en este caso identificar qué es lo que quieren, cuál es ese siguiente paso que quieren dar, cuál es ese sueño anhelado en el mundo laboral, ese cargo que quiero ocupar, ese emprendimiento, digamos, que quiero desarrollar. ¿Qué es eso que me motiva? ¿Cómo tengo esa claridad para ir labrando ese camino? Obviamente tener la seguridad en su potencial, ese talento que tenemos. ¿Qué nos falta para llegar a eso que queremos alcanzar? Por ahí escuchaba una de las speakers cuando decía, hoy en día nos hablan de inteligencia artificial y sí que con toda la tecnología es muy fácil a veces desarrollar productos maravillosos, pero ¿cómo los muestro? ¿Cómo tengo esa confianza para decir, así, este es mi producto, esto es lo que yo estoy solucionando y a quién voy a salir a venderle? ¿A quién le puede interesar mi producto? Entonces, dentro de la ruta de empleo van a encontrar también ese abordaje de cómo tener esa seguridad en el potencial y, por supuesto, herramientas prácticas. Ahí van a ver, digamos que también varias herramientas que recomendamos dentro de este camino que les va a permitir, son herramientas también potenciadas con inteligencia artificial, con tecnología, pero sobre todo que nos invita a hacer, a movernos. El otro día por ahí me nos preguntaban, bueno, ¿y la ruta de empleo es como una academia? ¿Van a ver videitos? No sé qué. No, nada de eso. Realmente es una herramienta 100% autogestionable que te va a llevar a cuestionarte sobre ese propósito y te obliga a repensarte y a decir, oiga, si lo que yo quiero es llegar de verdad a ser una mujer líder en tecnología, quiero aportar en esa disminución de esa brecha, esa cantidad de años que de verdad es un llamado a la acción hoy, ¿qué me falta? ¿Qué tengo que hacer? ¿En qué me tengo que preparar? Y poder tener claridad en ese camino. Ahí van a encontrar, em, por supuesto, herramientas que les ayuda a identificar y hacer un diagnóstico en ese plan de carrera. A propósito, por supuesto, también de todo lo que quiere generar esta comunidad de Holberton, que por eso creo que nos dimos la mano con tanto amor, porque creo que el propósito apunta a lo mismo y es
nosotros damos ese camino y ese paso a paso para que cuando se haga esa formación en mujeres que lideran tecnología, de verdad puedan conectar con oportunidades reales en el mundo del trabajo. Y el trabajo, aunque se llama ruta de empleo, el empleo acá es entendido como el trabajo puntual, como las múltiples oportunidades que hay más allá de los modelos de trabajo tradicional. Porque obviamente con todo este mundo de la tecnología, y esto también está de más decirlo, pero igual lo quiero enfatizar, el trabajo se transformó. Hoy en día las aspiraciones no son las mismas, hoy en día las personas no quieren estar 20 años en una sola empresa, sino han crecido y hay una cantidad de iniciativas que son maravillosas y que a través de las comunidades uno puede encontrar otro tipo de conexiones en las que también, digamos, pueda desarrollar su perfil laboral. Un poquito contarles la metodología que van a encontrar dentro de la herramienta. Es a través de 5 pasos. No crean que son 5 pasos como que entré a la ruta y ya los hice en un día. Bueno, si el nivel de ansiedad te lo permite, puedes hacerla en un día, pero realmente es una herramienta que te obliga, como te digo, a sentarte, a respirar, a pensar y a ser proactivo dentro de ella. Pero los 5 pasos generales son, primero, conocerse. Es súper importante identificar qué habilidades tengo hoy. ¿Cuáles son esas habilidades que yo ni siquiera sé que tengo, pero que la gente con la que me rodeo lo sabe? ¿Qué es eso que realmente me apasiona, eso que me mueve la esencia? Y esto tiene obviamente un componente psicológico basado en los cuadrantes a través de la teoría de Jung, que te dice realmente cómo se activa mi cerebro cuando estoy haciendo cosas que me apasionan. ¿Cómo puedo yo lograr identificar eso cuando me conozco? Y eso te lo va a ayudar a hacer la ruta de empleo. Y una vez yo identifico esas habilidades y sé lo que quiero, es decir, identifico mi propósito y hacia dónde quiero apuntar. Digamos, este escenario, mujeres líderes en tech, quiero llegar de verdad a liderar o a ser directora en gestión de talento en inteligencia artificial o con herramientas de inteligencia artificial o en una empresa de tecnología, etcétera, tantas oportunidades que hay. ¿Cómo logro yo cuando veo eso identificar qué es lo que me falta? Y en ese qué es lo que me falta va el segundo paso, que es prepárate. O sea, en la ruta de empleo van a encontrar todo un plan de entrenamiento que te va a decir, oye, ¿qué necesitas? Pues primero, obviamente, empezar a conocer en qué consiste la inteligencia artificial, cómo te sirve, cómo puedes usarla. Hoy a través de herramientas como tú mismo puedes crear tu propio agente, bueno, etcétera, una cantidad de herramientas, espacios como los de Holberton, inclusive. ¿Qué es lo que yo necesito para poder llegar a ese propósito? Eso es lo que te muestra la ruta, te da ese camino de preparación que vas a necesitar para hacer tu plan de carrera. Luego, obviamente, te enseñamos a conectar también. Y aquí nosotros tenemos una conexión muy importante también con el Servicio Público de Empleo. Esto es súper importante porque allí están todas las vacantes, por lo menos del país en Colombia, pero también estamos en México, en México, Italia, España, Ecuador, Perú, y cubrimos en realidad, digamos que toda Latinoamérica a través de nuestros embajadores. Entonces, ¿cómo conecto? Si mi aspiración es hoy trabajar desde... Creo que ahí Sandra tuvo Tenga un inconveniente. kit de empleabilidad que les va permitiendo, digamos, volver a la ruta cuando van avanzando digamos, en el proceso. No sé si estoy perdiendo ahí como conexión, ¿me escuchan bien? No, ya retomamos tu conexión, Sandra. Listo, súper, Natalia. Por supuesto, dentro de la ruta de empleo, por aquí antes les contaba, tenemos tres, creo que me lo salté un poquito, pero por ahí lo alcanzaron a leer. Tenemos tres ejes principales. El primero es el técnico, es decir, te decimos que necesitas preparación técnica y dónde puedes conectar, cuáles son esas entidades que te ayudan con esa preparación técnica. Te preparamos para lo más tradicional en el proceso de selección, entrevista, hoja de vida, etcétera. Y ahí vas a encontrar herramientas con inteligencia artificial para que puedas hacer tu preparación. De hecho, te preparamos también en el tema emocional, cómo superar esos bloqueos emocionales que uno tiene pues, y la incertidumbre que genera, no sé, desconocer de tecnología, estar en un momento de incertidumbre laboral, perder el trabajo, bueno, etcétera. Y también hacemos un acompañamiento espiritual maravilloso para las personas que están dentro de la ruta. Y obviamente
dentro de todo el proceso, para nosotros, una de las habilidades transversales es la digital, incluida la inteligencia artificial. Todas las personas que pasan por la ruta, siempre les vamos a contar dónde pueden entrenar sus habilidades digitales, porque esta es una habilidad que sí o sí ya es transversal a las compañías, es decir, ya no hay opción, ya tienes que saber manejar y conocer de tecnología en tu campo y cómo hacer, obviamente, aumentar tu potencial y tu perfil, ser flexible digital, es decir, todas estas competencias que vienen a raíz del mundo tecnológico. Entonces, dentro de la ruta siempre vamos a estar también incitando a que te vuelvas, digamos, y a FIRS, como hoy en día lo llaman. Por supuesto, van a encontrar un ecosistema completo de apoyo en el mundo de empleabilidad, la ruta como herramienta, que es la que les compartí el código. Ahorita al final volvemos a compartir el código QR para que puedan ingresar de una. Dentro de la ruta también van a encontrar mentoras o embajadoras expertas en empleabilidad, dependiendo de eso con lo que tú quieras conectar y ese propósito que hayas definido, y una comunidad activa dentro de la que obviamente también estamos hoy en esta alianza con Holberton y todo lo que está pasando en este mundo de las mujeres, que me encanta, además que las mujeres podamos estar en estas conversaciones. ¿Por qué esta herramienta es poderosa para esta comunidad de mujeres? Uno, porque construye confianza real, como vieron ahí en la metodología, a eso le apuntamos. Traduce tu expertise. Muchas veces sabemos que tenemos habilidades, pero no sabemos cómo traducirlas y cómo mostrárselas al mundo. Lo que hablaban por allí también las compañeras speaker, que me parecía maravilloso, y es claro, yo puedo tener un súper potencial o tener muy buenas herramientas hoy en día. Puedo construir herramientas maravillosas con todo lo que la tecnología me permite, pero ¿cómo lo destaco? ¿Cómo le hago entender al otro lo que yo hago? Obviamente conectar con referentes también, como veían allí, uno de los pasos de la ruta es poder conectar con las comunidades de su interés, y el acompañamiento estratégico, porque sí o sí entendemos en este mundo de la empleabilidad que hay que tener estrategia. Uno cree que el empleo, conseguir trabajo es simplemente ir, enviar una hoja de vida y ya no. Hay que tener una estrategia si yo tengo ese foco hacia dónde quiero conectar. Si yo quiero liderar, tengo que tener mi paso a paso de cómo llegar a él. Y creemos firmemente que este impacto, cuando entras a la ruta, cuando te transformas, cuando inviertes tiempo en ti y en tu propósito, pues es transformador no solamente para ti, obviamente en tu desarrollo profesional, todo lo que implica la autonomía también económica, que es fundamental en el campo de las mujeres también, que hemos tenido que luchar por varios temas de equidad salarial y demás, sino que creemos que también el impacto es para las familias. Y aquí una invitación súper especial. La ruta es para ustedes, pero también para esas mujeres que ustedes, aunque no estén hoy aquí, saben que pueden estar buscando conectar con esa oportunidad, y abrimos este escenario también para ellas, para que ustedes la puedan compartir tranquilamente, y obviamente para la comunidad. Por ahí dicen que uno es las 5 personas con las que más conversa. Entonces sí que es súper importante conectar en la comunidad y darle a las mujeres nos posicionemos y entendamos el mundo de la tecnología, y que hoy se están abriendo estos espacios, y obviamente que los hombres están invitados, súper invitadísimos también, a conversar desde la equidad y a lograr estos territorios también para las mujeres. Yo creo que así se constituye o se construye comunidad. Y finalmente, una invitación que creo que ha sido aquí se ha hecho énfasis en esto, y no nos podemos quedar atrás desde la ruta de empleo y todo lo que se está haciendo, y es que uno comienza la historia dando el primer paso. Y nosotros aquí no formamos hojas de vida, no somos bolsa de empleo, conectamos con las bolsas de empleo. No somos una ATS, conectamos con ATS porque también les enseñamos, entre otras cosas, hago un paréntesis, también les enseñamos a las empresas a hacer su arquitectura del talento, a entender que pueden conectar hacia afuera con comunidades como estas, con mujeres, líderes, y no necesariamente desde el modelo y desde el punto de vista tradicional del trabajo. Eso también estamos siendo embajadoras dentro de las empresas en las áreas de gestión humana. Así que aquí realmente no es que vayamos solamente a formar una hoja de vida tipo ATS y ya, y llenarla de palabras claves para que el algoritmo funcione, sino que realmente formamos caminos y entendemos que cada camino y cada propósito es distinto, pero de verdad creemos en fe
que cada persona tiene una oportunidad que la está esperando y lo hemos vivido, hemos tenido experiencias de éxito maravillosas dentro de la ruta, que cuando la persona empieza a generar su camino con estrategia, conecta con cosas que ni siquiera se había imaginado que existieran. Y bueno, cada mujer que se une a la ruta de empleo, pues sabemos que también trae sus sueños, sus experiencias y ahí va construyendo el camino, tiene mucho que aportar. Y la verdad, la invitación es a que den el paso, o sea, ya, yo creo que esto es un llamado a la acción entre todas nosotras. Así que por aquí voy a dejarles básicamente la pregunta súper importante, que es listas para iniciar esta ruta o este caminar. Y aquí como obsequio dentro de este proceso que hemos hecho de alianza, tienen el código QR para que puedan escanear la ruta, empezarla desde ya. La idea es que también desde esta alianza que tenemos las mujeres que puedan estar también en la comunidad, van a tener siempre este recibimiento dentro de la ruta de empleo, así que es una herramienta que desde ya tienen a disposición. Y hay algunos daticos si quieren contactar ahí con la ruta y tienen preguntas. A veces pasa que cuando ya están dentro de la ruta, pues surgen preguntas a propósito de este camino que quieren empezar. Así que, pues, bienvenida a las conexiones. Eso, Natalie, por mi lado. No sé si hayan preguntitas adicionales. Corrí un poquito porque digamos que la idea es ir en tiempo, así que si fui muy rápido y se quieren devolver en algún punto, adelante. Todo No excelente. te preocupes, Sandra. Sí, tranquila, no te preocupes. Muchísimas gracias por compartir con nosotros todo este tema de la ruta de empleo. Y ya para finalizar, nosotros queremos de verdad cerrar agradeciendo de corazón a todas ustedes, nuestras panelistas, por compartir su tiempo, su experiencia, su visión con todos nosotros y por supuesto gracias también a cada una de las personas que se conectaron a este espacio. Su presencia aquí en este espacio como tal y su interés hace precisamente que este tipo de iniciativas realmente valgan la pena. Además, durante el transcurso del día quiero contarles que van a estar recibiendo un correo de agradecimiento con toda la información también del GenAI Leadership Program, enfocado pues precisamente en todo esto que hemos hablado el día de hoy, para que puedan conocerlo más a fondo y si desean pues precisamente seguir explorando. Y antes de cerrar, algo muy importante, y es que Paula les va a estar compartiendo por el chat de Q&A y también no sé, Pau, si vas a compartir un código QR, un enlace que los va a llevar a todas las personas que están aquí conectados que quieran a un espacio aparte de networking. Entonces, cuando cerremos este espacio en el que estamos aquí, todas las personas que quieran conocerse entre ustedes, conversar, crear conexiones y pues ser parte activa de esta comunidad que estamos construyendo, pueden unirse apenas cerremos la sesión. Entonces, las invito a que escaneen el código, las invito a que miren el link en el chat de Q&A y apenas cerremos este espacio podemos conectarnos en el otro enlace y de esa manera hacer este networking y conocernos entre nosotras. Nuevamente, muchísimas gracias a todos y todas que se conectaron y por supuesto a este maravilloso equipo de panelistas que tuvimos el día de hoy. Muchas gracias a todos. Ya nos vemos en la otra sesión de networking para los que quieran continuar y conocerse un poco más, interactuar también con las panelistas y también con estas expertas que están cambiando el mundo de la tecnología. Gracias a todos. Gracias, Nata. ¿Me confirman si están Gracias. viendo el QR? ¿Está todo Sí. ok? Listo, súper. Entonces, como Cata les explicaba, la idea es que sigan el link que les estamos compartiendo y adicional tienen un QR adicional que es nuestro canal de WhatsApp en donde también les vamos a poner toda la información, temas de interés y todo pues lo que hablamos hoy, incluyendo la grabación. Entonces también para que hagan parte de esa pequeña comunidad y nada, los esperamos en la sesión de networking. Adiós. Adiós a todos.